Señores, feliz de estar aquí con todos ustedes en el programa Yanavi Contigo resuelve todos tus problemas a través de Teleradio Norte y TRN Internacional. Ustedes saben que este programa es un programa familiar dirigido a los más pequeñitos, a los más grandecitos, a toda la familia. Señores, en el día de hoy tenemos un tema muy especial porque vamos a hablar de la educación, de la importancia de la educación, la importancia del bienestar, la importancia que tiene el educar desde temprana edad a los más pequeñitos para que se puedan desarrollar mucho mejor. Señores, hoy tengo un invitado muy, pero muy especial para mí, porque aparte de que es colega mío, psicólogo conductual, aparte es comunicador, es un profesional del periodismo, tiene una trayectoria educando a jóvenes, también es un guerrero de los derechos de la mujer y también de los hombres, porque esa parte donde pueden defender los derechos de los hombres, en específico, cuando se ven violentados sus derechos, él es el defensor. Y él se llama Fidel. Fidel, hola, ¿cómo Hola, estás? Yarnavi, muchísimas gracias por estar nuevamente en tu espacio, Así es, dirigiéndonos a la población dominicana y a nuestra sociedad, con así es. temas de mucha relevancia y que le estamos dando mucha continuidad. Y yo siempre he dicho que darle continuidad a estos temas ya es un factor diferencial que tenemos que poner en práctica en el pensamiento crítico de cada uno de nuestros ciudadanos dominicanos y que estamos necesitando con mucha importancia en esta época tan valiosa. Así es. Fidel, tú sabes que han habido muchos casos actualmente que veo como que la gente después de que pasó las Navidades, la gente anda en la calle como sin rumbo, sin dirección. ¿Será que el doble sueldo o será que la población está viendo que los precios han subido en el supermercado, la canasta familiar está muy alta y yo veo como un desequilibrio en la sociedad? La gente anda más rápido en las calles, la gente anda más expuesta con los niveles de estrés, los niveles de ansiedad. Esa parte manejada en la educación, ¿cómo tú la notas y cómo la ves? Fíjate, tú sabes que yo casualmente en esta misma semana, hablando con un compañero de trabajo, les dije, todos los años siempre hay cambios energéticos, hay cambios emocionales, hay cambios Así es. sistemáticos, y siempre se dan, en especial en el área laboral, se connotan mucho esos cambios, en el cual a veces vemos como un compañero o renuncia, otros los cancelan o los cambian, etcétera. De igual modo, el pensamiento crítico de la población cambia. Siempre estamos a la expectativa de propuestas que nos hacemos a la llegada del nuevo año. Fíjate que en ese día 31, luego del famoso cañonazo, siempre nos felicitamos y siempre nos estamos haciendo promesas y nos estamos deseando cosas. Así Decimos es. que en este nuevo año tu vida sea próspera, que la salud, que tus metas, lo que te propone, etcétera. Sin embargo, también como plano paralelo, como plano dual en el que existimos, también tenemos la otra parte de la realidad. Siempre estamos pensando en lo que puede venir, si los precios van a subir, si van a subir los sueldos, los planes que el gobierno tiene, las cosas que se dan y toda esa expectativa genera una especie de ansiedad. Entonces, Que esa parte que tú dices que eso puede generar esa ansiedad, prevenir esa ansiedad de yo tener herramientas como ¿qué tú pudieras, cuáles herramientas pudieras dar antes de sentir esa ansiedad provocada por el mismo sistema? Porque es provocada por el mismo sistema. Si yo tengo que pagar un impuesto en la DGI
por tener algo mío, por decir, eso me va a causar ansiedad. Entonces, ¿qué yo puedo hacer para prevenir que no venga esa ansiedad a mi vida, a mi cuerpo, a mi mente? No tener dolor de cabeza, no dejar de dormir, no dejar de sentirme ansiosa por eso que va a venir y no sé ni cómo voy a resolver esa parte. Mira, yo entiendo que el ser humano a veces vive una expectativa, vive Sí. en el tiempo futuro, nunca vive su presente, evita siempre el constante presente y el concepto de renovar, el concepto de vivir en el momento y siempre está viviendo en ese futuro que viene. Como te dije, esas expectativas generan ansiedades en el cual Ajá. tú no estás existiendo en tu presente, pero te estás trasladando en el futuro. Partiendo de ahí, muchas veces nos encontramos en situaciones o vivimos experiencias que nos permiten vernos en sentimientos encontrados por situaciones que se dan y a veces donde estallan los momentos que desencadenan muchas veces en ira, en actos de violencia, como lo que estamos viendo recientemente. Mira, ya apenas en el mes de enero ya tenemos 6 casos de feminicidio. ¿Y E cómo incluso, feminicidios? escucha esto, en un Ujú. programa que me invitaron por ahí en el Nuevo Diario, en un programa pasado, Ajá. yo estuve diciendo que las mujeres que iban a perecer en manos de su pareja o expareja en el 2026, en ese momento vivían, estaban vivas, y que parece o pareciera ser que estaban precondenadas a tener que terminar de esa manera. Y apenas estamos Pero a empezando el año. terminar, ¿de qué manera? O sea, terminar sus vidas de esa manera, Pero haciendo terminar sus vidas con esas parejas exactamente. pero tú dices terminar con esas parejas, ¿por qué razón? Porque ya dicen, ya con este es el hombre que me voy a quedar, o ya tengo un voto de fe con esta pareja, o por qué razón. Tú sabes que nosotros cuando construimos el hogar, Ujú. muchas veces, o la relación, muchas veces no nos, por causa de las emociones, el enamoramiento, como siempre Así es. yo he dicho, hay muchos puntos que pasamos desapercibidos. Y yo Ok. siempre he dicho que en la palabra enamoramiento, etimológicamente al final, está la mentira. Por eso enamoramiento. Y esa es la parte que no vemos, donde en el comienzo de la relación estamos a la percepción y perspectiva de un futuro que no tiene garantía de ser. Y Ok, terminamos entonces viviendo la realidad que todo eso oculta, ese miento que está al final. ok. Por tanto, yo soy de lo que recomiendo y es de lo que hacemos énfasis en nuestras charlas y conferencias por medio de la organización MUYA, que tenemos que fijarnos primeramente en el tipo de personas Ok, con la que vamos a iniciar una relación. Y una así de las es. cosas que hay que vigilar de nosotros mismos es que antes de empezar una relación, no hacerla sobre la base de las emociones, Sí, para claro. que no quedemos ciegos y para que no estemos viendo cosas que pasan por el frente de nosotros y que pasan desapercibidas y que luego se van a expresar. ¿Qué pasaría cuando hay una relación donde están vinculados los hijos, donde están vinculados la familia? Y un ejemplo, te llegan casos que ya con los años se han acostumbrado a vivir de esa forma y entienden que el sistema es que toda la vida tengo que vivir amarrado a eso, a lo que yo conozco. ¿De qué manera una persona teniendo las campanitas tocándole de que lo mejor es estar en familia, lo mejor es tener una educación justa, una familia unida, el sobrellevar, el aguantar, el entender que somos una familia unida, que tenemos que llevar la educación a nuestros hijos, a los que vienen más adelante? ¿Cómo podemos desvincular esa parte a una costumbre ya conocida? Mira, yo soy de lo que digo que tengo dos perspectivas sobre esa pregunta. Ujú, Vincularse a la familia ujú. de lleno no es lo correcto, Ok, pero no hay que dejar de vincularse porque al fin y al cabo,
llegan momentos en los que vamos a necesitar de nuestros familiares en sentido general. Okay. La independencia entre ambos tampoco debe de irse a un extremo. Lo que tenemos es que hacer ¿Independencia en qué sentido? de la pareja sobre sí misma y sobre la familia. O sea, ese aislamiento. Okay. Porque finalmente, como te hacer dije, un equilibrio, naturalmente. una balanza, llevar una balanza donde estas son tus responsabilidades, estas son las mías, entendernos. Claro, claro. Hay personas que no son iguales y tienen personalidades distintas, saber qué yo puedo aceptar, qué no puedo aceptar, negociar. Y no solo eso, sino saber también cómo podemos llegar, primero, a reconocer las debilidades, cómo fortalecerlas y si estamos en la disponibilidad de hacerlo, porque detrás de cámara te dije que hay personas que viven trauma, que nunca lo que terminan abrazando el trauma hasta el punto que terminan dogmatizando ese concepto en su vida y lo ven como normal. Y no solo eso, que lo exigen en los demás de una manera narcisista, que ahí es donde entra el concepto del narcisismo. Me encanta esa parte que... Exigen ser aceptados de esa manera. Mira, me encanta esa parte que acabas de decirme, porque ayer te contaba tras de cámara que me tocó darle el pésame a una señora que su pareja estaba muriendo, ya estaba como un vegetal, y yo tuve que darle esas palabras de aliento. Me gusta la parte donde dices que hay que negociar, ver si esa persona está capacitada para entender que sus traumas no pueden ser reflejo de que tú me tienes que acompañar en mis traumas. ¿Por qué? Porque hay muchas parejas que se sientan en consulta y dicen, no, lo que pasa fue que yo tuve un padre que me abandonó y por eso yo no quiero una familia tan unida. Está bien, pero tú tienes la responsabilidad de que tú ahora mismo estás asumiendo una familia unida. Así es. Entonces, cuando tú quizás te sientas con la pareja a hablar, mira que yo hoy quiero hablar contigo, mira, trata de que hablemos. A mí me tocó una pareja que me dijo, no, mire doctora, yo le digo a él que se siente a hablar conmigo y me dice, ¿va a venir con la cantaleta? ¿Va a venir con la cantaleta? Que tú tienes que entenderme, buscan someterte a sus condiciones. Exacto. No, es que tú eres muy inconsciente o tú eres, ¿cómo que esta palabra fue? Estás inconforme. Esa era la palabra. Mira, no, es que tú vives inconforme. Esa es la palabrita. Vives inconforme. No, es que están negociando. Mira, a mí me gusta que tú te levantes, que tomes café conmigo, o quizás no me gusta que tú te levantes y tomes café conmigo, pero la cosa hay que negociarlas. Mira, yo pienso algo. En las parejas yo siempre he dicho algo. Las relaciones hay que vivirlas, pero el 90%... Vamos a decirlo así para no llamarlo de manera totalitaria, el 90% de las parejas lo que hace es que sobrevive la relación. Sobrevive. Es partiendo de ahí que vienen los controles, vienen la manipulación, el manejo del uno para el otro. Yo quiero que tú seas de esta manera, pero tú lo que estás tratando de hacer es acondicionar a esa persona a tu criterio, a tu percepción, a tus ideas, que muchas veces son depredantes y que tú abrazas el papel, ese papel tú lo abrazas y no lo sueltas. Ahí entra el dogma y termina siendo tanto víctima como victimario. Pero hay un problema en medio de esas situaciones y nuestras autoridades que hoy están manejando los temas de violencias intrafamiliares. ¿Comprenden eso? No hacen ¿Entienden nada. eso? Mira. Están trabajando para entender cuál es el origen particular de cada pareja, de cada problema y cómo darle una solución viable en el cual las parejas puedan mejorar si es que están en las posibilidades, en la capacidad de hacerlo. Mira el caso que vimos en estos días, como un coronel le quita la vida a un con una diferencia de edad en esas relaciones muy amplia.
Me parece que el coronel ya oscilaba a los 40 y tantos años, la muchacha apenas tenía unos 20 y algo. Había una diferencia de más de 15 años de relación, en el cual yo siempre he dicho que las diferencias de edad hay que tomarla en cuenta. Que es muy difícil llevar la vida en los años venideros cuando uno es mayor que el otro. Nuestro cuerpo cambia, no responde igual, cambia nuestra mente, la percepción de la vida. Todo varía. Y la vida tiene etapas en las que uno encaja según la edad. Así es. Y luego desencaja de esa etapa y pasa a una etapa más avanzada, pero a veces uno se queda con rasgo traumatológico del pasado, que entonces uno quiere vivir a cierta edad, cierta etapa de la vida que no quemó en una etapa más joven. Tuve señoras ya mayores con minifalda, con Yo siempre he dicho que los actos pedófilos... ¿Tú has visto en las redes sociales una señora que tiene como 70 y pico de años y un menorcito? Sí, el caso que generó mucho escalo en tiempo pasado, claro que Santiago Matías fue... y no, que es mi corazón. Y se unieron. Claro, cada persona tiene su forma de vivir y hay que entender. Y mira que es un caso también relacionado a cierto rango de la pedofilia. Claro, yo siempre he dicho que la pedofilia es una sexualidad reprimida a temprana edad. Hay etapas de la vida en la que se utilizan los arquetipos, se utilizan los prototipos, no se llegan a los arquetipos, entonces terminamos atacando por medio de las opciones. Así es. Esos hombres que viven, en especial en el hombre, que es el principal autor de esa depredación, aunque en el caso de las mujeres se maneja de forma distinta, pero de igual modo tienen ciertos efectos. Viven un deseo que no lo concluyen y trasladan esas informaciones a edades mayores. Entonces, cuando tienen de frente a personas vulnerables, en especial niños, niñas, en muchos casos son sobrinos, son nietos, son hijos del vecino, etc. Entonces, se ven en la tentativa y atacan brutalmente a esas niñas. Y se ven estos casos, porque mire, ese mismo caso del coronel es un caso de depredación. Yo diría como un caso de depredación sexual, porque ¿qué te inspira a tu edad, en tu madurez? En lugar de generar una relación que concluya con la armonía de una persona competente a tu condición y de edad, ¿Y a tu edad? Tú buscas a alguien menor de edad que tú, que tiene ciertos rasgos de ignorancia en la vida todavía y que no va a corresponder como tú quieres, y luego tú quieres moldear a esa persona a tu antojo. Terminas atacando de manera narcisista y psicopática. Porque tomar la decisión de dispararle en el cráneo a una joven, cegándole la vida instantáneamente, es algo que accede a los niveles psicopáticos más altos. La parte donde tú me... Y se le puede llamar psicopatía improvisada. Sí. En ese caso. Parte donde tú evidencias que me hablas de estas jóvenes y mujeres que entran en relaciones narcisistas, pero al mismo tiempo no reconocen ese patrón, porque tú lo acabas de decir, que a veces el mismo sistema las obliga a algo cerrado, o sea, no hay otra opción. ¿Se podría decir que se resignan o el mismo sistema te obliga a tener que quedarte ahí? O quizás la desesperanza de quizás no tener un trabajo, de poder salir de un ejemplo, el coronel quizás vivía con esa muchacha, ella quizás no tenía trabajo, ella quizás no tenía posibilidades, no se sabe si tenía 3 o 4 hijos que mantener. ¿Pudiera ser que el mismo sistema hace que esas mujeres tengan que vivir en ese yugo porque no tienen otra opción? Mira, todo lo que tú acabas de decir es exactamente parte de la respuesta que puedo dar. Todos esos son factores que se reúnen en el pensamiento crítico de un individuo, en el caso de la joven, y termina sorteando esa percepción, esa vía de solución a su condición. Muchas veces la educación y la conciencia en nuestra sociedad va por andariveles diferentes. Lo que hace que por educación, sea buena, sea mala, sea intermedia, la joven entienda que esa es una vía de escape a su condición y su conciencia no le permite ver qué tipo de persona es esa, porque el narcisista
no muestra narcisismo de No, entrada para al inicio de una nada. relación. Te trata muy bien. Te pinta un jardín, es como, Te dice, mira, claro, te abre la puerta, te regala flores. es como el cuento de, no sé si tú te recuerdas en el pasado, el cuento de los niños y la casa dulce de la bruja, Ajá, que por fuera la casa era muy hermosa. llena de dulces y cosas, entonces Y eso ya dentro, embaucaba el pensamiento de los niños, pero cuando entraba adentro veía lo horrible. ¿qué En es? ese sentido, nosotros en nuestras Sí. charlas y conferencias concientizamos a la persona antes de iniciar la relación Exacto. para poder ver Y a ya, tiempo. y ya una persona que está dentro ya de una relación dañada y que también eso es como, yo siempre le pongo en terapia el río y la corriente. Ese río que viene con mucha corriente, que ya tú entras, te agotas tanto porque remas y tienes dos salidas o decir ya, me voy a dejar tirar por la corriente o me voy a ahogar. Ahí hay dos métodos importantes, porque nadar contra la corriente. No Mira, se puede, ¿verdad? yo recuerdo que yo fui invitado al lanzamiento. Oye, yo fui invitado de honor al lanzamiento de la película Radiografía de un psicópata narcisista, donde como crítico pude dar opiniones que vi en el rango de lo que fue el mensaje que se quiso dar. Y vi cosas que no se pueden generalizar, porque al final la joven terminó enfrentando a su expareja o psicópata narcisista, y yo hice definición de lo siguiente. Y no si podía, fue, al parecer era un psicópata narcisista compasivo, o sea, no tiene compulsividad. Pero si fuese compulsivo, la joven no podía enfrentarlo como lo enfrentó en la película, porque podía poner en riesgo su integridad. Así es. Es decir, que la determinación a tiempo de la persona con la que tú vas a conformar una relación es un factor súper importante que debe de tener, en especial en nuestra sociedad, la mujer. Ese factor te podría llevar a un autoanálisis y a un análisis de la persona para tú saber qué tipo de relación va a conformar. El enamoramiento no te permite ver, por eso dicen que el amor es ciego, no te permite ver esos patrones hasta que el efecto del enamoramiento pasa. Y es importante resaltar... Y ese afecto emocional... tiene una temporalidad. En la mujer dura de 8 meses a 2 años. En el hombre dura de 6 a 8 meses. Exacto. En el hombre más corto. Y entonces, ¿cómo tú, con una base donde no existe el amor, donde son sentimientos pasajeros, tú puedes mantener un equilibrio de una relación? Fíjate, las compatibilidades son fundamentales en ese caso, tomarlo en cuenta. Es necesario saber que cuando no hay una compatibilidad, es mejor tomar decisiones no radicales, porque como tú hiciste el ejemplo del río, a veces para salir de la corriente del río no es tratar de nadar en contra, sino dejarte llevar de la misma. En el cual nosotros hemos tenido parejas, o mejor dicho, pacientes, que lo hemos visto en medio de situaciones difíciles. Así es. Y buscamos tratar de, por medio de cierto conocimiento y nuestra terapia, irlo sacando de la relación sin tener que enfrentar la relación. Exacto, para evitar un desenlace fatal final. No, pero hay pacientes que se resisten a hacer el cambio. Hay pacientes que te dicen, mire. Pero vimos el caso de la hermana que mató a la otra ahora en San Francisco de Macorís. Mira, ahí hay una triple culpa. Sí. La Osiso, la niña, la joven, defendía a su agresor. Ya tú sabes. El video muestra que el agresor agredió a la hermana, quien estaba defendiendo a quien no quería ser defendida. ¿Ves? Al fin y al cabo, ahí hay mucha tela que cortar. No se sabe en ese caso qué decisión tomarán las autoridades. Yo a mi percepción y a mi análisis digo que el joven debe de ser apresado también. Claro que sí. Debe de ser... Y se debe de investigar a profundidad. Claro. Porque no, y que tiene un historial que está saliendo a la luz de violencias en la calle, violencia. Según las autoridades, yo vi un video que decían los mismos moradores de ahí. Sí, del sector, que el muchacho... nadie se metía en eso porque era el diario vivir de que él le daba su golpe. Pero no solo eso, la niña muere a los 14 años de edad, porque todavía es una niña, es menor de edad. Muere a los 14 años de edad y la relación tenía más de 3 años. Entonces, ¿a qué edad
se conformó esa relación. Exacto. ¿A qué edad comenzó una niña a Niña, tener relaciones sexuales? Una niña de 10 Pero peor años. aún, su madre dice que la están culpando a ella en medio de su dolor, aún sabiendo que ella, a su edad de 12, 13 años, también comenzó una relación. O sea, es como la continuidad de Es un la error. continuidad de un error. Es como una que herencia tú biológica. Que, pues, Exactamente. Pero si hoy en día hubieran muchas consecuencias. políticas públicas de educación y conciencia, no políticas públicas de prevención. Claro. Siempre contradigo esto porque el problema de las políticas públicas de prevención es que prevenir un problema es aceptar que el problema está ahí, que el problema no tiene cura, que el problema no va a cambiar. Y la prevención, entonces, te quieren mantener en una alerta constante. Pero ¿qué pasa? Tú no puedes vivir en un estado acechante en un solo punto de la vida, porque la vida tiene muchas realidades, son variantes, transformables, modificables a la vez, y eso hace que tu mente se distraiga. ¿Qué es lo que hay que promover en ese sentido? Una política pública de erradicación del problema. Es como te digo, si en la educación concientizamos a la joven y al joven de los métodos que hay que utilizar a la hora de querer conformar una relación, previo a eso, ver con quién lo estás haciendo. Yo siempre digo una palabra, una herramienta súper básica en ese sentido. Míralo como hijo, conócelo como amigo, conócelo como, como hermano y sabrá qué tipo de persona está llevando a tu vida y qué tipo de hogar está conformando. Así es. Son dos jóvenes cuya conformación fue creada sobre la base de la ignorancia, y en ambos lo que veo es una educación callejera donde la intrafamiliar tuvo poco impacto en la conformación crítica de esos pensamientos. Claro. Por ende, el resultado es el resultado, el que estamos viendo. ¿Tú sabes por qué te lo digo, Yannavi? Por una razón. No es verdad que ese joven no ha conocido historias feminicidas. Claro, no es verdad que él no sabe que el hombre que golpea a una mujer va a ir preso. Claro. Y él lo estaba haciendo. Claro. Entonces, ¿qué está pasando en esos dos? Que la ignorancia callejera, la ignorancia social de la calle, del bajo mundo, interpretó un papel fundamental en conformar su pensamiento, su mente, su falta de conciencia. Y la sociedad lo juzga porque vimos a Iván Rubio diciendo, es un cobarde el hombre que le da golpe a una mujer. Pero ¿quién conformó ese cobarde? ¿En qué hogar se formó ese cobarde? Ahí habla de lo que es la evolución generacional. Hay una imagen muy bonita que yo vi en el Instagram de una bisabuela. Primero está la bisabuela, está luego la madre, luego está la niña y luego está la nieta, prácticamente. Van en algo generacional. La tatara le dice, repitiendo el mismo patrón. Le dice, mira, tú sabes que salimos de una violencia, tienes que aguantar y ese es el que te tocó. La condena. Dice, mira, hija, debes de ser sumisa y debes de hacer tal cosa y tal cosa. La hija le dice a la otra hija, trata de llevarte bien con tu marido, que ese es el que te va a garantizar. La hija le dice a la nieta, trata de cambiar. Estamos en el tiempo 2026, donde debemos de modificar las conductas. Entonces, esa niña, su mamá, que también recibía violencia a los 12 años, ve normal que a los 10 años ella se enamore. ¿Por qué? Porque eso fue lo que ella conoció, eso fue lo que ella entendió que era lo normal, porque no tuvo padres que le dijeran a ella, mira, es que tu época de tu enamorarte es después de que tú termines el colegio, entres en la universidad, estudies una carrera, pongas un negocio, emprendas y después tú piensas si te puedes enamorar, porque el enamoramiento, señores, es solamente para personas que estén preparadas. Personas que quieren hacer una buena familia. Hay algo que hay que tomar en cuenta en ese punto. Mira, muchas veces preparamos a la mujer en especial, voy a entrar por esa vía porque es la parte más afectada y vulnerable en nuestra sociedad. La preparamos para ser
para hacerse una pontífice profesional. O sea, Sí. una profesión, una carrera universitaria o técnica o como se entienda. Muchas veces para emprender un negocio. Pero para la construcción de una relación familiar también debe de haber una preparación, una Así es. capacitación. Por eso hablo de una campaña pública Claro. donde la persona se capacite no para verse, para elegir a alguien en la etapa del enamoramiento, sino fuera de Exacto. ahí para Fuera de tener la mejor ahí. conciencia y la Buenos. elección en ese sentido. Porque oye, ¿qué pasa? Yo hago una comparación básica en esto. El hombre que construyó el primer vehículo Ujú. pensó que hizo algo maravilloso. Sí. Se dio cuenta que por medio de las máquinas Se el puede hombre iba a transformar. dejar de andar a caballo, iba a dejar de andar a camello, iba a dejar de andar a pies, que se le iba a Ujú. hacer la vida más práctica. Pero en ese momento ignoraba que también estaba creando una serie de muerte por medio de accidentes de tránsito, tanto en el punto de inicio de esa creación como en vista hacia el futuro. Eso mismo nos sucede en las relaciones. Cuando comenzamos una relación, ponemos visión futura hacia una felicidad que Sí. termina desapareciendo en la marcha e ignoramos que también estamos construyendo un mundo de martirio, Así porque es. cambian las emociones, cambiamos físicamente, cambiamos constantemente nuestra percepción, nos adentramos en compromiso, en realidades. Tenemos pensamiento de que la felicidad va a ser constante y que vamos a estar felices y que vamos a estar enamorados y que no van a haber Y vicisitudes. una Y la cosa que realidad ignoramos, es que no es una así. cosa que ignoramos, que pensamos en la de felicidad en el momento en el que lo que estamos es viviendo la alegría, Ah, la exacto. Y la felicidad, vicisitudes, las alegrías que son temporales Así no es. te permiten identificar lo que es atemporal, que es la felicidad, porque carece de un sentimiento permanente. Ujú. ¿Me entiendes? Y como te dije, las cosas ¿Sabes cambian. que acudir a terapia psicológicas ayuda a que las personas puedan entender cualquier situación que estén pasando? Por eso es que es tan importante la salud mental. La salud mental es tan importante porque a veces usted tiene una condición que debe de entender que está pasando por una condición y que va a vivir con esa condición. Y quien le va a acompañar en ese proceso es una psicóloga o un psicólogo. Por eso es que es tan importante acudir a terapia psicológica. Nosotros tenemos un centro donde pueden acudir a sus terapias o vía WhatsApp al 809-505-4592. Ahí damos terapia para niños, terapias familiares, terapias para adolescentes y también tenemos la parte de prevención, donde hablaba el psicólogo Fidel, de la parte de prevención a través de las charlas. Tenemos un sistema de charlas que se están efectuando Claro. a través de tu fundación y a través del movimiento De unidad y alianza familiar de Muyas, unidad así mismo, así exactamente, que mismo. se encarga de y prevenir y tratar a todos esos jóvenes que quieren cambiar sus vidas y educarse. ¿De qué trata ese proyecto que tienes, que es muy interesante cuando uno previene el proceso de esos niños que se capacitan con personas profesionales y capacitando uno puede transformar a las personas? Sí, nuestro lema es cambiando vida y nuestras charlas y conferencias, nuestras terapias, nuestro seminario taller están dotados y armados, vamos a decirlo así, de un conocimiento que trasciende lo convencional, de un conocimiento antiquísimo, pero que trasciende los conceptos que se vive hoy en día en las culturas sociales, Exacto. tanto en nuestro país como fuera del mismo. Se trata de armar a las personas, hombre, mujer, mujer, hombre, de un conocimiento que pueda hacer operativa las relaciones conductuales. ¿A qué nos Excelente. referimos cuando decimos armar a la persona? A hacer Construir. la persona consciente de Ujú. lo que es ser mujer, ser hombre, de lo que ¿Y es qué ser hombre pasa? para la mujer para el hombre, porque en nuestra sociedad el hombre se ocupa de conocer a la mujer sexualmente. La Mira, mujer generalmente económicamente al hombre. Sin embargo, hay conceptos importantísimos de la transformación en ambas percepciones que pasan desapercibidas y que nos cogen de sorpresa cuando entonces las eventualidades contrarias a lo que creemos que vamos a vivir se generan. Ahí está la clave.
Cuando me hablas de concientizar, a veces hay personas que conscientemente, a través de esas charlas y de conferencias, conocen la verdad, conocen los conocimientos, pero por ideologías pasadas, por creencias religiosas, por creencias de libros que han leído y conocimientos atrasados, tienen una condición mental. Ahí entra lo que es la frustración. Contraria a lo sistemático. ¿Cómo podemos manejar esa parte frustrante donde el individuo decide no entender? Yo entiendo que lo que tú dices es correcto. Yo entiendo que estudiar es bien. Yo entiendo que atracar no es lo correcto. Yo entiendo que tú me acabas de decir que la violencia no es buena, pero yo, que soy alumno tuyo, entiendo eso, pero me frustro porque tengo una condición de que me gusta atacar, que me gusta dar, que me gusta violentar. Porque me han llegado pacientes que conocen su condición y me dicen, es que ella tiene que entender que cuando a mí se me meten los demonios, yo le pego su trompa, porque es que yo, hay algo es que yo soy así. Es que hay algo en mí que me hace darle una trompa a ella. Porque, así es. Doctor, ¿usted no vio? Se bebió una cerveza, tuve que jalarla por los moños. No, y que ella no entiende, Doctor, que lo que está haciendo está mal. Mira, yo te voy a poner... Doctora, tuve que abombarla. ¿Cómo? Te voy a poner un ejemplo sobre... Bébase su medicamento. Una pregunta que me hizo un compañero de trabajo. Me dice, la homosexualidad es mala, es un pecado. Yo le contesté de la siguiente manera. No, no es un pecado. El ser homosexual no es un pecado. El pecado es querer llevar a ese concepto a quien no lo es. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Exactamente. ¿Cómo tú tienes que manejar? Todo está permitido. Si tú tienes tu pareja, tienes tu esposo. Si tú encontraste una persona de ese mismo gusto, perfecto, pero no quieras inducir a quien no lo es. Exactamente. Y usted tampoco puede cambiar la naturaleza de una persona que cambie porque usted sea así y porque esa fue la que le gustó. En el hombre normal, ese es el principio activo que se ve en manifiesto. Por eso que te dije, el ejemplo es básico para entender lo que estamos diciendo. Si una persona es de una forma de conducta, no tiene que imponerle al otro, primero, ni a que lo soporte, porque eso sería subyugar, eso sería someter, y eso es dictadura. Segundo, no quiera hacer que la sociedad te entienda como tú quieres ser. No puedes. Tercero, debería de fijarte si tu papel, lo que te está generando problemas en las diferentes áreas de la vida, porque es un mecanismo importante que debemos de utilizar todo el que hace uso de la psicoterapia, todo el que hace uso del psicoanálisis, ver lo idéntico en lo diferente. Diferentes problemas de tu vida tienen algo de idéntico y ese punto que tienes de idéntico es lo que está armando problemas en las diferentes áreas de tu vida, sea en el área conyugar, en el área económica, en el área de la salud, el área de la relación con tus hijos, el área de la relación con tus padres, el área de la relación incluso con el desconocido, con el común. Tú sabías que hay personas que viven una conducta de ataque tan centralizada en su vida y desconocida para sí mismo, que discuten hasta con un desconocido en la calle. Yo lo he visto. Y en lugar de conocer un nuevo amigo, prefieren ganar un enemigo desconocido. ¡Wow! Increíble. Y eso está en la conducta. Naturalmente. Y lo peor de todo, actúan en un raciocinio no me importanista, que lo encierra en un dogma. Por eso te digo, abrazan el papel y terminan siendo víctimas. Al final terminan siendo víctimas. Piensan que no pueden trascender. Y a todo el que tiene algún roce con ellos, sean personas conocidas o desconocidas. Yo lo vi en un banco, en el Banco Popular, ahí en Plaza, en Plaza Central, me parece que fue. Había una fila, no, en Galería 360, perdón. Había una fila de personas que iban a entrar al banco. Había alguien que había llegado antes de que la fila se formara y reclamó que ya tenía tiempo, que simplemente se movió. Iban a abrir 10 cajas al mismo tiempo y una señora que estaba adelante en la fila número 1 fue la que se revolteó. Wow. O sea, no fue el último de la fila que era quien podía haberse afectado por el espacio-tiempo, sino la primera que al abrir 10 cajas, aún dando el paso,
ella también iba a ser de igual modo al mismo tiempo atendida, pero decidió generar rebeldía. Entonces yo le dije en ese momento, fíjese cómo usted, en lugar de comprender la situación y ganar un amigo nuevo, que sería un avance en la vida, prefiere ganar un enemigo desconocido, sin saber qué lleva esa persona en la mente, de qué puede ser capaz. Y así es como se generan los problemas en la que de repente hay un acto que generó relevancia en la sociedad dominicana. Y también se siente la persona frustrante porque hablas de una parte donde tú no puedes asumir que las personas piensen parecido a ti. Ayer en consulta me llega una joven que ella hace el papel de varoncito y yo, su aspecto, su pelo como hombre, tenía como unos tatuajes y todo. Utiliza el travestismo en ese caso. Exacto, pero ella, que es femenina, vestida de varón, me explica que en su relación, porque tiene una relación con una mujer, la mujer tuvo un niño. El niño aproximadamente me explicó que tenía 6 años. Ellos tenían una relación donde ella asumía una violencia psicológica con la pareja de ella, donde ella la transformó después de que duraron 2 años. Ella, como su naturalidad era ser femenina, buscó un hombre y se casó. Pero ella no podía aceptar que esa pareja donde ella estaba había decidido hacer una familia. No por lo económico. ¿Tú te recuerdas ella quería un hombre masculino para su relación. No, el caso de La Vega, lo que sucedió en La Vega con las jóvenes, bueno, que la última la condenaron a 30 años, es lo mismo. Ella decidió formalizar con un hombre, entonces el egoísmo de la atacó otra. la otra y por eso fue que la ejecutó. ¿La mató? Sí, la mató, le quitó la vida. Fue el caso en el que el día pasado le cantaron 30 años ya de prisión, la familia insistió y lograron la máxima condena a esa joven. Que eso también es otro problema que tenemos en la sociedad. A ti te matan un familiar y si tú no insistes sobre la justicia, si no se revoltean, la justicia no hace su trabajo. O sea, no reconoce. Parte, Fidel, esa parte donde esta joven asume un pensamiento de frustración y también se lacera y lacera a la otra persona para que no salga de ese círculo vicioso hasta que una de esas dos partes no decide dar el paso. Mira, no hay forma. Ahí hay que entender algo. Porque cuando ella llega al consultorio, ella no quería entender esa parte. Mira, ahí hay que... Y no quería que, oye, hasta le dijo, no, esta es mi pareja, quiero hacer mi vida, que hay una figura masculina. Mira, ahí hay que entender algo. La homosexualidad, en esencia, y quizá no quería hablar de este tema porque... O no que no quería hablar, sino que quizás no era el momento, pero es básico tocar este punto. La homosexualidad en esencia es un trauma, es un trastorno, es una fantasía sexual permanente, continua, con imágenes continuas de lo que puede ser. Yo conozco varias amigas lesbianas, otros son homosexuales, hombres, que desean tener un hijo. Y desean tenerlo de su naturalidad. Pero ¿cómo lo van a tener si están viviendo el sentido contrario de lo que la naturaleza misma conformó? Así es. Llegará un momento de madurez mental en el que se van a divorciar. Oye, se van a... maltratan a la persona que le hace el papel. Claro, yo siempre he dicho, psicológicamente. Es raro encontrar una persona muy adulta siendo homosexual, aunque lo fueron en una etapa de la juventud. No. Llega un momento que se divorcian. Ya hoy en día ellos viven juntos. Sí, pero llega un momento que se divorcian de la idea. Se divorcian de la idea. Llega un momento que se divorcian de la idea, producto de que la misma naturaleza al final termina imponiendo su realidad. Wow. ¿Me entiendes? Hablaste por 1000 años. Y se ven entonces en la situación, en las disyuntivas de tener que romper con esa preferencia, porque por eso es que lo catalogo como trauma o trastorno, producto de que es una innaturalidad. O
Sin embargo, eso no nos hace ni nos debe de hacer juzgarlo, No, claro. ni mucho menos. Son seres humanos Claro. que están quemando una etapa de su vida. El amor es incondicional en ese sentido. Yo entendería que yo no hablaría de trastorno en ese caso. Claro, cada persona tiene su forma de pensar. Yo entiendo que sería algo generado biológicamente, porque eso viene desde el cerebro y viene de las conformaciones genéticas. Sí, pero recuerda, Entonces, recuerda algo. Esa parte biológica, hay personas que nacen con 6 dedos y son 5. Sí. Entonces, que yo nazca con un sexto no me hace tener un trastorno, sino que me hace ser diferente, quizás. Mira por qué yo le llamo trastorno en ese sentido, por una razón. Y es la incongruencia de la naturalidad y del pensamiento en el cual hay una contrariedad entre lo que dice la naturaleza y lo que tu pensamiento te dice. Claro. Tu pensamiento está en dos vertientes, está en un bardo, como decimos en psicoanálisis, está en dos lugares a la vez. Está en tu preferencia, en tu gusto, que pasa a ser un gusto realmente diferente, psicológico, porque es imaginatorio. Es algo lujurioso en ese sentido. Pero la otra naturaleza que te dice que tú quieres ser, quieres tener hijos, quisiera vivir un hogar igual, lamentablemente se impone y ahí vienen esos choques. Así de eso se es. trata. Para mí fue un gran placer tenerte aquí, gracias, Fidel. Gracias. Muy grata la conversación y todos los temas que hemos tratado. Hemos llegado a la parte final. Yo sé que todos están ansiosos de ver el programa Ya Naví Contigo, porque es un programa donde hablamos de ustedes a nosotros, directamente dándole información de salud mental, donde cuidamos mucho lo que es la familia y la unión familiar. Pero ya hemos llegado al final, señores. Entonces, recordarles que su salud mental es muy importante, que pueden contactarme al 809-505-4592 para terapias psicológicas de niños, de adolescentes, de adultos, de pareja. También hacemos lo que son los test psicológicos. Y decirles que no se pueden perder el programa a través de Teleradio Norte y TRN Internacional. Gracias por haber venido. Gracias a ti. Un placer. Igual. Camina sola en la tormenta gris. La nave te guía hacia el porvenir. Cada paso que decides dar es la luz que nunca deja de brillar. Ya nadie está contigo en cada rincón.